trabajar, listos que a muchas almas hay que rescatar. Quien de la vida el día puede desperdiciar, viene la noche cuando nadie puede obrar. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Y el tema de la predicación de hoy es: si no puedes dormir en la noche, no cuentes ovejas. El texto se encuentra en el Salmo 16, versículos 7 y 8, donde dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Creo que muchos hemos pasado noches de insomnio en este tiempo de pandemia. Muchos hemos despertado a medianoche y nos cuesta conciliar el sueño. Pero la idea es no contar ovejas. Un hombre de Australia fue arrestado y acusado de robar una oveja, pero afirmó enfáticamente que era una de las suyas, que había estado ausente durante muchos días. Cuando el caso fue a la corte, el juez se quedó asombrado por la situación y, sin saber cómo decidir sobre el asunto, pidió que trajeran la oveja a la sala del tribunal y luego ordenó al demandante que saliera y llamase al animal. La oveja, por supuesto, no respondió a la voz del demandante, no más que movió la cabeza y con una mirada asustada. Luego, el juez le dio instrucciones al acusado para salir al patio y llamar a la oveja. Cuando el acusado comenzó a hacer la llamada distintiva, la oveja saltó hacia la puerta, siendo obvio que había reconocido la voz de su amo. Entonces, cuando no puedas dormir, no cuentes ovejas. Habla con el pastor. Esa es la idea. Jesús, nuestro pastor, hace por nosotros lo que hizo con aquel hombre ciego. En el libro de Marcos, Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26, leemos lo siguiente. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Cuando nosotros nos acercamos al pastor, a nuestro pastor, ya, a nuestro Señor Jesucristo, Él obra en nosotros porque conoce nuestras verdaderas y profundas necesidades mejor de lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos. Cuando reconocemos a Jesucristo, nuestro pastor, nuestro Señor, nuestro Salvador personal, también reconocemos esta verdad acerca de nosotros mismos. Reconocemos que somos sus ovejas. Y por si no lo sabía, las ovejas no pueden estar solas. Esto, cuando las ovejas se encuentran solas, las hace una presa fácil para los depredadores. Todos los demás animales tienen sus defensas, pero la oveja depende exclusivamente de su pastor. Sin embargo, existe una sola oveja que se defiende, a la que le nacen uñas y hasta garras. Ahora, ¿quiénes son esas ovejas? ¿Dónde están? En realidad, algunas de esas ovejas a las que le salen garras a veces están en las iglesias. Otra característica de las ovejas es que no comen cualquier cosa. Las cabras comen todo lo que tienen por delante.
con frecuencia van comiendo todo lo que va saliendo. Las ovejas, en cambio, solo comen el pasto fresco. En este sentido, el creyente solo debiera comer el pasto fresco que sale de la palabra viva. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Pero además, las ovejas producen, por ejemplo, todo el tiempo lana. Eso lo hacen de manera totalmente natural. No necesitan técnicas para producir su lana. Ellas producen de por sí la lana. Nació, podríamos decir, la oveja para producir la lana. Amigos, hermanos, Jesús vio las multitudes como ovejas sin pastor, para ilustrarnos la necesidad de una guía, de modo que ellas sean conforme a su visión. ¿Qué hay detrás de la visión de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué Jesús comparó a las multitudes de esta manera con ovejas sin pastor? En primer lugar, las ovejas no son conocidas por su alto rendimiento. Las ovejas por naturaleza son necias, son totalmente impotentes, con una inteligencia limitada. Ahora, son propensas ellas a ponerse constantemente en peligro debido a su divagar habitual. Ellas, las ovejas, están indefensas. El Señor Jesucristo, hablando al respecto ahí en Juan 10, del 1 al 6, dijo: de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En realidad, número 2, el que no es el verdadero pastor, dice bien claro, no busca el bien de las ovejas. Ahí el primer versículo del capítulo 10 decía: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Cuando el Señor Jesús vino, tuvo fuertes encuentros con los fariseos, calificándolos como ciegos y guías de ciegos, podríamos decir, por conducir mal al pueblo que estaba bajo su responsabilidad. Según un comentarista bíblico de apellido Barclay, nos dice lo siguiente: los fariseos veían a la gente común como un desperdicio que debía ser destruido, quemado. Jesús, en cambio, veía a esta misma gente como una cosecha que debía ser recogida y salvada. Jesús parece continuar su discurso con los fariseos con esta, entre comillas, en verdad, del versículo 1. Los fariseos se oponían a Jesús diciendo que ellos eran los pastores, los líderes del pueblo de Dios. Ellos acusaban a Jesús de ser un impostor. Pero Jesús responde que ellos son los falsos pastores, los líderes falsos. Hoy en día hay líderes que están llevando a las ovejas, a las personas, esas ovejas sin pastor, al despeñadero, apartándolas del amor de Dios, enseñándoles ideas humanas. Y Dios nos recuerda lo siguiente en el Salmo 10, versículo 4. El malo, dice el Salmo 10, 4, el malo por la
por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y en Isaías, capítulo 55, versículos 8 al 9, dice, porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estos salteadores, estos ladrones no tienen derecho de entrar. Ellos buscan penetrar las defensas diseñadas para el bien de cada oveja, para la protección del rebaño. En aquella época, normalmente se pastoreaba las ovejas dentro de un recinto vallado para protegerlas. Si alguien no intenta entrar por la puerta que está vigilada, habría que cuestionar las intenciones de esa persona. Dios no se anda con vueltas. Si no entra por donde debe entrar, dice, es ladrón. No es porque tenga buenas intenciones que se está saltando el vallado. No es porque él esté mirando con otras perspectivas. Lisa y llanamente es un ladrón y un salteador. Por eso que no hay que confiar con cada persona, a cada persona que dice ser un líder que tiene, entre comillas, buenas intenciones hacia el rebaño, hacia el pueblo, hacia la ciudadanía. El Señor dice, son ladrones y salteadores. Ladrón como fue Judas, buscando siempre un beneficio económico personal. El salteador está descrito en los dos hombres que estaban al lado del Señor Jesucristo. En Marcos 10, 19 dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre, dice, honra a tu padre y a tu madre. Luego, en Hebreos capítulo 10, versículo 16, se agrega, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Piensen ustedes, ¿cuántos líderes, cuántos políticos están acusados de ser ladrones? Un motochorro, ¿no es cierto? Uno que realiza una encerrona, uno que realiza un portonazo. La Biblia dice, ellos son salteadores, son ladrones, son personas no por que no por culpa de la sociedad se han transformado en delincuentes. Ellos solamente han buscado una manera fácil de tener un ingreso. Tanto es así que ellos dicen, cuando van a robar, cuando van a asaltar, dicen que van a trabajar. En todo caso, esta es una descripción que implica a que esa persona es deshonesta, dispuesta a acudir a la violencia, a buscar el camino fácil. En Romanos 2, 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Yo ya había prometido que esos mandamientos los íbamos a tener en nuestros corazones. Cada ser humano sabe muy adentro lo que es bueno y lo que es malo. No tienen excusa, dice la Biblia. Hay individuos, por lo tanto, líderes de partidos políticos, de sectas y hasta de pastores que están en búsqueda solamente de beneficio personal y no buscan el bien de las ovejas. No buscan el bienestar del pueblo, no buscan el bienestar de los ciudadanos. Y Jesús nos manda a tener cuidado con ellos. El verdadero pastor se relaciona con sus ovejas. En Juan 10, capítulo 10, versículo 2 al 6 dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es.
A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. A diferencia del bandido del versículo 1, el verdadero pastor desempeña su trabajo legítimamente. El verdadero pastor, por lo tanto, tiene derecho de acceso. Recién leíamos en Juan 10, 2 y 3, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El pastor de las ovejas, por lo tanto, entra por la puerta porque es su derecho y su tarea es proteger a las ovejas. Esto parece indicar que hay varios rebaños bajo la custodia de un solo portero en un redil enorme. Y ese que estaba supuestamente cuidando las ovejas es el Dios con minúscula de este siglo. En 2 de Corintios, capítulo 4, Dios nos recuerda lo siguiente, los versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, les cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre, por su naturaleza caída y su condición egoísta, no puede ver las multitudes como las ve Jesús. Bien podría sentir algo por alguien como para justificar y acallar su propia conciencia, pero jamás sentirá lo que Cristo siente por cada ser humano. Jesús siente compasión por los seres humanos porque son como un rebaño sin pastor. Cuando el pastor entra y las llama, dice, las ovejas reconocen su voz. Las ovejas escuchan la voz del pastor y responden porque él las llama por su nombre. Ahora, es necesario que reconozcamos siempre la voz del buen pastor, y eso se hace por medio del Evangelio. Aquellos que eran enemigos se transforman en amigos. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En otras palabras, los que no eran sus ovejas se transforman en parte de su rebaño, los que no eran hijos son ahora transformados en hijos de Dios por el contacto transformador de Cristo. Además, es necesario responder a su llamada con obediencia y obediencia inmediata. Eso es debido a que se ama, se aprende a amar al pastor, a confiar en el buen pastor. El verdadero pastor, por lo tanto, es un guiador del rebaño. En Juan 10, versículos 4 y 5 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Cuando una oveja rehúsa responder inmediatamente, el Señor la saca afuera para su propio beneficio. Él va delante del rebaño para mostrar el camino correcto. Pero uno que es desconocido, las ovejas no van a responder porque ya están bien entrenadas. No harán caso a otro líder, a otro pastor. Y esto es debido a que la voz del pastor es distinta a cualquier otra voz. Esto implica que las ovejas están entrenadas para distinguir entre las voces.
la voz del verdadero pastor, la voz del buen pastor y la voz del extraño. Así que las ovejas tienen que tener cuidado con las filosofías falsas. En Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La psicología falsa, la ética falsa, la religión falsa, la vida falsa, esta nueva vida del nuevo orden mundial, son huecas sutilezas que no deben escuchar los seres humanos. La única manera en que el ser humano podrá discriminar y reconocer la diferencia entre el bien y el mal es conociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, haciéndolo a Él parte de la vida de uno, viviendo uno por Él y para Él. Por eso, si no puedes dormir, no cuentes ovejas. Habla con el pastor de las ovejas. Él te dará paz, Él te dará descanso, Él te dará sosiego. En el Salmo 16, versículos 7 y 8 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Si eres un hijo de Dios, entenderás el consejo de Dios. Aún de noche, Él nos habla. Y si lo has puesto a Él primero en tu vida, dice la Biblia, no serás conmovido. Ponerlo a Él primero en nuestra vida es depender de Él y es compartir su evangelio. A ti que todavía no tomas la decisión, te invito. Quizás tú duermes sobresaltado, quizás tienes temores, quizás tienes angustia, quizás estás cayendo en una depresión. No trates de seguir pensando en otras cosas. Entrégate al Señor. No cuentes ovejas. Habla con el pastor. Dile: Señor, no sé qué hacer. Hoy vengo a ti. Sé que soy pecador. Perdóname. Limpia mis pecados. Hazme uno de tus hijos. Yo quiero aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Esa oración el Señor la va a escuchar. Habla con el pastor. Habla con el Señor Jesucristo y Él te salvará y dará descanso a tu alma. Lo único que tienes que hacer es conversar con Él. No hay nada que impida que tú le pidas ayuda al Señor y Él te la va a dar. Solamente habla con Él. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Inclinemos los rostros, tengamos un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tenerte. Estamos viviendo momentos difíciles. No sabemos lo que será del futuro, pero tú lo tienes muy claro, Señor. Te ruego que tú bendigas a tus hijos. Permitas que ellos, Señor, puedan descansar en ti. Puedan echar sobre ti todas sus aflicciones, todos sus problemas. Y dejar que tú te encargues de ellos. Tú dijiste: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mi yugo es ligero. Ligera es mi carga. Ayúdanos, Señor, a entregar esas cargas a ti y que podamos depender de ti 100%. Te pido por aquellos que aún no tienen esa bendición de tenerte a ti como Señor y Salvador. Te ruego que hoy día sea el día de salvación para cualquiera que quiera arrepentirse y pedirte a ti perdón de sus pecados, aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Te ruego que tú obres en ellos y que podamos nosotros gozarnos en ti. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga y que este día sea el comienzo de muchos buenos días para ustedes. Que Dios les bendiga. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor,
quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar, y orar, y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar, y esclavos del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar, y orar, y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar, y orar, y orar, en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor.